San Lucas capítulo 10, verso número 38, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El tema del mensaje: a nosotros nos toca escoger. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: a nosotros nos toca escoger. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con libertad y con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Que sea palabra viva y eficaz y más cortante esta palabra que toda espada de dos filos. Si algo hubiese, oh Dios eterno, que tratase de impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en esta noche, lo que sea, lo reprendo y lo deshago en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Nunca se olvide del consejo que siempre le doy: no permita que los bancos le apaguen el fuego. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, el mensaje de esta noche, yo creo que no va a ser un mensaje muy largo. Va a ser un mensaje corto, de los poquitos que yo predico corto. Un mensaje conciso, sencillo y claro. La verdad es que con el tema que le puse ya no hay nada más que predicar, ni nada más que decir. Yo lo que voy a hacer es que, para redondear el asunto, le voy a añadir algunas cositas por el agua al tema. Aleluya. Todos hemos escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Había en él un poder y una autoridad increíble y una unción tremenda. Una unción que se reflejaba no solamente en los milagros que hacía, sino también en la palabra que hablaba. Jesús atraía la atención de todas las personas sobre de él. Había ocasiones que había quienes se maravillaban por el poder de Dios que en él se manifestaba. Algunos decían: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Otros decían: ¿de dónde tiene este hombre tanto poder y tanta autoridad? Y la Biblia dice que otros se maravillaban porque cuando enseñaba, no enseñaba como los escribas ni como los fariseos, sino que enseñaba como una persona que tenía autoridad. En una ocasión, los judíos mandaron varios hombres a buscarlo y le dieron la orden de que fueran, lo cogieran preso y lo trajeran ante la presencia de ellos. Los hombres fueron, y después de no sé cuántas horas o días, regresaron para atrás. Cuando regresaron para atrás, vinieron con las manos vacías, no lo trajeron.
Dice la Biblia que los sacerdotes le preguntaron: ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron con ustedes? Y ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Alabado sea Dios en esta hora. Y es que cuando Cristo hablaba, amados hermanos, había en su palabra algo especial. Había una unción que solamente la podía tener Él, porque Él era Dios mismo sobre la faz de esta tierra. Y el que lo escuchaba sentía ese no sé qué en el corazón, que sabía que tenía delante de él a alguien que se salía de lo natural. Pues un día, este Jesús de Nazaret del cual yo les estoy hablando, decidió visitar a unos amigos. Y la Biblia dice que yendo de camino entró en una aldea y que una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Por la forma en la que la Biblia lo presenta, parece que ahí era donde se estaba iniciando la amistad. Dice: una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Usted se imagina lo que es recibir en su casa a un hombre de la talla de Jesús de Nazaret? Mire, vamos a irnos a términos humanos. Si usted le dijesen que el presidente de los Estados Unidos va a visitar su casa, ¿qué usted haría? Se revoluciona todo. Yo estoy seguro que ese día usted no duerme con su esposa, con sus hijos. Hay que limpiar el patio, hay que limpiar, hay hasta que pintar. Todo tiene que estar nítido. ¿Por qué? Porque el presidente viene para aquí. ¿Ah? Y se sentiría usted orgulloso, aunque no sea ni del mismo partido de él. Se sentiría orgulloso de que todo un señor presidente se haya atrevido a posar sus pies en el suelo de su casa. Ahora imagínese usted, no estamos hablando de un presidente, y sin rebajar el nivel de categoría que tenga el presidente de esta nación y de cualquier otra nación en el cargo que ostenta, estamos hablando de algo más grande que un presidente. Estamos hablando de alguien que vale más que el presidente. Estamos hablando de alguien que tiene más autoridad que un presidente. Estamos hablando, aleluya, de alguien que la Biblia lo identifica como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios, el resplandor de la presencia, de la sustancia y de la imagen de Dios sobre la faz de esta tierra. Aleluya. Poder para salvar, poder para perdonar, poder para transformar al ser humano, poder para limpiar al leproso de la lepra, poder para desatar la lengua del mudo para que hable, poder para destapar el oído del sordo para que oiga, y poder para levantar al muerto y devolverle la vida. Casi nada. Ese es su resumen. Aleluya. Ahora imagínense ese portento de hombre entra por la casa de Marta. Cuando Marta vio que él entró, se volvió loca. Y lo primero que dijo fue: Jesús tiene que estar cansado del camino. Y a este Jesús yo le voy a preparar a él la mejor comida que él se haya comido en su vida. El mejor guiso. Se fue a la cocina, yo me lo imagino. Se fue a la cocina. De vez en cuando sacaba el ojito para allá, para la sala, ¿verdad? Y decía: ay, Jesús de Nazaret en mi casa. Sacó ingredientes y comenzó a preparar. Comenzó a esmerarse, como se esmeraría cualquiera de ustedes al saber, olvídese del presidente, que uno de sus familiares viene de visita y que se lo anuncia: mañana o pasado mañana, el sábado, voy para tu casa con mi familia, te voy a visitar. Y ese día usted, el día anterior, se va al supermercado, compra
y tiene todo listo. Hay banquete en la casa ese día, hasta los niños están contentos. ¿Ah? Y yo me imagino a Marta en ese cuadro, en esa misma imagen que le estoy describiendo. Jesús de Nazaret está en su casa y ella quiere servirle a Jesús lo mejor. Así que toma una decisión. Se va a la cocina. Alguien tenía que hacerse cargo de la cocina. Y se hizo cargo ella. Comenzó a prepararlo todo, pero era mucho el trabajo para hacer. Jesús no andaba solo. Usted sabe que Jesús siempre andaba acompañado por sus discípulos, que eran 12. Encima de eso, súmele los amigos que se juntaron por el lado. Además, la hermana de Marta, que también estaba allí. Había que cocinar para bastantes personas. Y cocinar para bastante no es fácil. Dígamelo a mí. En mi casa se cocina para mucha gente todos los días. Somos 12 hijos, mi esposa y yo 14. Y si llega visita, olvídese. Así que yo soy testigo de cómo mi esposa todos los días se faja en esa cocina. Y cuando ella no está, pues soy testigo de cómo ya mis hijas mayores se echan la carga encima. Yo sé que no es fácil cocinar para muchos. Pero allí estaba ella. Y yo estoy bien seguro que lo que ella hacía, lo hacía de corazón. Estoy seguro que ella se estaba esmerando en lo mejor. Seguro que mientras ella preparaba el guiso, usted sabe cuando una persona cocina con ganas, con gusto, que le agrada lo que está haciendo. Porque hay quienes cuando cocinan, no cocinan con ganas. Hay quienes cocinan por obligación y hay a quienes sí les gusta la cocina. ¿Ah? Entonces a quien le gusta la cocina siempre se esmera en hacer lo mejor y cocina con ganas, cocina con gusto. A quien no le gusta la cocina, cocina aleluya. ¿Ah? Coge una cucharita así para probar. Fíjate, le falta sal, que se la echen ellos en la mesa. ¿Ah? Pero cuando se cocina con gusto, cuando a uno le gusta cocinar, pues entonces la persona que está cocinando disfruta lo que está haciendo. Lo prueba y cuando lo prueba dice: está riquísimo, qué bueno está. La mujer que cocina con ganas para su esposo, cuando está cocinándole y probando la cocina, dice: cuando él llegue le va a encantar. Dice: esta tarde el amor entra por la cocina. Aleluya. ¿Ah? Eso es un secreto que algunas mujeres debieran de hacerlo entender. Muchas veces el amor entra por la cocina. ¿Ah? Y la mujer que le cocina al esposo con gusto, con ganas, lo sabe. Y se complace cuando le sirve la comida a su esposo en la mesa y a sus hijos. Se complace cuando él prueba y comienza y de momento la mira y le dice: nena, esto está riquísimo hoy. Qué bueno está esto. Así que yo me imagino a Marta. Para mí Marta era una mujer que le gustaba la cocina, porque de entre todas las cosas que pudo escoger ese día, lo que escogió fue la cocina. La escogió, no huyó a eso, sino que lo enfrentó. Y como era para el maestro que estaba cocinando, yo estoy bien seguro que ella se estaba esmerando en lo que hacía. Ella probaba y decía: está quedándome riquísimo. Cuando el maestro lo pruebe, olvídate, yo sé que le va a gustar. Pero era mucho el trabajo. Entonces, mientras más ella se afanaba en la cocina y se fue cansando un poco, empezó a mirar para el lado y se dio cuenta de una cosa: que estaba sola en la cocina.
que nadie se acercaba a ayudarla. Y entonces miró para todos lados buscando ayuda y dijo, bueno, los vecinos no los puedo criticar. Llegaron y están ahí sentados. Pero María, qué tremenda está María. Yo aquí afanada en esta cocina y mírala a ella donde está sentadita allí con esa cara de ángel, escuchando al maestro. Y me la imagino que de vez en cuando se paraba así, la miraba y esperaba a ver si María la miraba a ella para hablarle por señas. Eso es algo que son comportamientos naturales en los seres humanos, ¿verdad? Yo muchas veces lo he hecho. A veces, por ejemplo, estoy conversando con una persona en la sala de mi casa. De momento entra uno de los más pequeñitos que yo tengo en mi casa corriendo, que ellos no se fijan si hay alguien o no hay nadie, y se creen que están guiando un avión en el centro de la sala. Y ahí empiezo yo a mirarlo, a buscarlo con los ojos, porque no quiero regañarlo en voz alta. Y entonces hasta que mis ojos se encuentran con el que es, y así, mientras trato de que la otra persona no se dé cuenta, le hago seña con la cabeza. Y ya ellos conocen la seña. De momento usted ve que el avión desaparece. Pues yo me imagino a María. Yo estoy haciendo una colación de comportamientos humanos con cosas naturales que pudieron haber pasado en aquel momento. Me imagino a María mirando a su hermanita. Y a lo mejor si la hermana de vez en cuando se le zafaba una mirada para allá, que lo dudo, creo que María estaba muy atenta al maestro. Pero si de vez en cuando miraba a su hermanita Marta, veía que Marta estaba parada en la cocina, pero volvió y miraba la cabeza rápido, ¿verdad? Y me imaginó también a Marta mirando a María, y que a lo mejor si María la miraba y se encontraba con los ojos de ella, Marta le hacía y con el dedito la llamaba. Y me imagino a María haciéndole y diciéndole que no con el dedito. El asunto es que ya Marta está toda sudando allá en la cocina y ya no aguanta más. Y como María no le hace caso, pues entonces decide Marta presentarle su queja a Jesús. Dice, aquí no hay otra cosa que yo decírselo a Jesús, y que Jesús me mande a María para la cocina. Así que Marta, mire usted si ya estaba molesta, que se atrevió a interrumpir la reunión. Y se atrevió a ir a donde estaba Jesús, ahí delante de todo el mundo, y decirle, Jesús, maestro, alabado sea Dios en esta hora, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Lo que le está diciendo, más o menos se lo voy a traducir en las palabras del puertorriqueño. El puertorriqueño siempre anda con el ay bendito en la boca. Jesús, ay bendito, ¿no te da pena conmigo? Que yo estoy sola sirviendo y que mi hermana no tiene cuidado de mí. Dile que me ayude. Me imagino que todos cayó en un silencio profundo. Marta con su rostro serio, María esperando la respuesta de Jesús, todos los demás esperando la respuesta de Jesús, y Jesús mirando a Marta, no con seriedad, sino una mirada de amor, una mirada de cariño. Jesús sabía que la mujer se estaba esforzando. Jesús sabía que en su corazón la mujer lo que quería era servirle a él. Pero ahora Jesús iba a traer una enseñanza que no solamente calaría hondo en los allí presentes, sino una enseñanza que se remontaría en los aires de la eternidad hasta el día de hoy, cuando yo la estoy usando en este altar en esta noche. La Biblia dice, amados hermanos, que Jesús le dijo al Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendecido sea el Señor. ¿Qué era, amados hermanos? ¿Era acaso que Jesús no apreciaba lo que Marta estaba haciendo en aquel momento? ¿Era acaso que Jesús tenía en poca estima el sacrificio que Marta hacía en la cocina, preparando todo aquello para servirle a él, que a lo mejor había llegado cansado del camino? Yo estoy seguro que no. No era que Jesús despreciaba lo que Marta estaba haciendo. No era que Jesús no apreciaba el sacrificio de Marta en aquella hora. Era que para Jesús lo más importante siempre había sido la obra que su padre le había encomendado sobre la faz de esta tierra. En cierta ocasión, la Biblia dice que los discípulos salieron a comprar de comer algo en la ciudad, y él se quedó y entabló conversación con una mujer. Después de conversar con ella, la mujer del pozo, aquella mujer salió a la ciudad y comenzó a gritarle a todas las personas de la ciudad que se había encontrado con un hombre que le decía todo lo que había en la vida de ella, y preguntaba: ¿acaso no será este el Cristo? La Biblia dice que los discípulos llegaron y vieron a Jesús con aquella mujer, y dice que se extrañaron de que hablaba con una mujer. Cuando las multitudes venían de aquella ciudad, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, come. ¿Acaso no vas a comer? Ellos le habían traído la comida, y Jesús dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, para Jesús lo principal y lo primordial era todo lo que concernía a la vida espiritual. No quiere decir que para él lo demás no era importante, sino que lo que significa es que para él había algo que era más importante que todas las demás cosas que pudieran existir sobre la faz de esta tierra. Y cuando Jesús llegó a aquella casa, seguido por aquella fama que venía detrás de él, lo más importante en aquel momento no era estar metido en la cocina. ¿Cuántos adoran? Lo más importante, mis amados hermanos, era escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús se sentó a enseñar, lo que él esperaba era que Marta se sentara a escucharle a él. Pero a la hora de escoger entre la cocina, entre la comida natural y la comida espiritual, Marta prefirió la natural, mientras que María escogió la espiritual. Y la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, cuando aquella mujer se quejó, el Señor les dijo: Marta, Marta, muy afanada estás. Muy afanada y turbada estás con muchas cosas. Óigame bien, hay ocasiones en las cuales las muchas cosas que hacemos no solamente nos afanan, sino que también nos turban. A mí me interesan las dos palabras que Cristo usó: afanada y turbada. Estás muy afanada. Estaba tan y tan entregada a lo que hacía en ese momento,
que ya estaba perdiendo o había perdido la capacidad de poder discernir qué era lo mejor y qué era lo que le convenía. Y el afán le trajo turbación. Y por eso me interesa eso en esta noche, hermano. Porque este país en el que nosotros vivimos es un país donde el que no se cuida se afana. Este país es un país materialista. Y vuelvo y repito, no significa que las cosas materiales no tengan importancia. Tienen su importancia, tienen su grado de importancia, pero no es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Dile, dale la mano al que está a tu lado y dile, lo material no es lo más importante. Aleluya. No es lo más importante. Tiene su grado de importancia, pero no lo es. A veces hay quienes andan muy afanados en lo material y se afanan tanto que se turban. Y cuando se turban, lo espiritual se queda atrás, se queda a un lado. Por eso, cuando en la iglesia, por la gracia de Dios, me honro en pastorear, algún miembro de la iglesia ha venido donde mí en ocasiones y me ha dicho, pastor, mire que tengo un problema económico y voy a tener la necesidad de buscarme 2 trabajos. Y voy a entrar en un trabajo a las 7 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde, tengo 1 hora para comerme algo, entro en el otro trabajo a las 5. Yo le he dicho, trata con toda la fuerza de tu alma de no coger ese segundo trabajo. Ora, ayuna por tu condición económica, reclámale a Dios. Pero procura no hacerlo. ¿Por qué? Porque ese segundo trabajo te va a apartar a ti de cosas que son necesarias en la vida espiritual. Y entiéndame, yo sé que hay tantas necesidades que a veces las personas se ven abrumadas y se ven empujadas a hacer muchas cosas, pero a veces uno tiene que cuidarse de las decisiones que uno toma. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales nos pasa como a Marta. Estamos muy afanados y el afán siempre trae turbación. Muy afanada y turbada estás. Yo he contemplado muchas personas en mi vida cristiana y en los años que llevo en el ministerio, que son más de 20, yo he contemplado muchas personas que se han afanado tanto, que han terminado tan turbados que dentro de su turbación han terminado apartados y descarriados de los caminos del Señor. Y usted sabe una cosa, hermano, la vida cristiana es una vida que se vive escogiendo. Escogiendo. Créalo usted o no lo crea, la vida cristiana se vive, uno la vive hasta el día de su muerte, uno la vive escogiendo. Siempre Satanás pone delante de ti cosas para ver si tú las escoges. Pero no es el único. Dios también pone cosas delante de uno para ver si uno las escoge. Y uno vive su vida escogiendo. Depende de la capacidad y del discernimiento espiritual que uno tenga para escoger, el que uno pueda llegar hasta el final de esta batalla en victoria. Por eso le puse por tema este mensaje. A nosotros nos toca escoger. Porque cuando Jesús entró en aquella casa, María contempló a Marta en la cocina, sabía que cocinaba para el maestro, sabía que la labor que Marta realizaba no dejaba de ser importante, pero a María le tocó escoger. Tenía que escoger entre servir a la mesa o estar sentada a la mesa comiendo del manjar que salía de la boca de Jesús. Y cuando le llegó la hora, María dentro de su corazón dijo, yo lo siento por Marta, pero la cocina no es para mí esta tarde, porque Jesús está aquí y yo prefiero escuchar a Jesús. A Marta también le tocó escoger. Ella podía escoger que nadie comiera. Aleluya.
si sentarse donde estaban todos los demás sentados. Y si alguien le decía, Marta, no va a haber comida hoy, ella puede decir, lo más lindo, yo en la cocina metida y ustedes aquí alimentándose de la palabra que sale del Señor. Si alguno quiere comer, que se vaya a la cocina, que yo me voy a quedar aquí. Ella también podía escoger. Y ella escogió. Y escogió la cocina. Y María escogió escuchar a Jesús. Y a la hora de la verdad, cuando Marta se quejó, Jesús puso en orden las cosas, enseñando lo que él siempre enseñó, que lo espiritual es primero que lo material. Marta, Marta, muy afanada y turbada estás en tantos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Alabado sea el Señor en esta hora. Mira, hermano, los hombres que sobresalieron en la Biblia fueron hombres que en algún momento les tocó escoger, pero que cuando escogieron, escogieron bien. Un hombre que sobresale en la Biblia es Noé. Y Noé fue un hombre a quien le tocó escoger. Noé vivió en medio de la generación más perversa que se podía vivir. Si usted cree que estos días en los que estamos viviendo son malos, no se olvide que la Biblia compara el final de nuestros días, lo compara como los días de Noé. Una tierra llena de violencia, llena de pecado, llena de maldad, llena de tentaciones. ¿Cuántas veces Noé no sería tentado en medio de tanta corrupción y en medio de tanta maldad? Una tierra donde desde el más grande hasta el más pequeño estaban corruptos, donde la maldad, amados hermanos, reinaba sobre la faz de aquella generación. Y Noé observaba, Noé escuchaba. Era un hombre de carne igual que como lo somos todos nosotros aquí. Él también fue tentado. Pero a la hora de escoger, él siempre escogió mantenerse fiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que es como se le conoce en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él, aunque todavía no se había manifestado todos los planes que Dios tenía para aquella nación, pero sin embargo Noé es, amados hermanos, el baluarte por el cual todos los demás lograron existir sobre la faz de esta tierra, incluyéndonos a usted y a mí también. Porque, mire, cuando Dios le habló a Noé y le pidió que hiciera aquel arca, que comenzó a edificar aquel arca en la tierra, un arca de unas inmensidades tremendas, enormes, un gigante estaba haciendo Noé, en pura tierra. Cuando le preguntaban, ¿y para qué es esto? La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Uno que pregona es uno que proclama, uno que proclama es uno que predica. Él era un pregonero, era un predicador. Significa que él avisó a aquel pueblo lo que iba a ocurrir. Yo edifico esta arca porque va a haber un diluvio, toda la tierra se llenará de agua y aquí es donde yo me voy a salvar y todos los que quieran meterse conmigo aquí adentro. La gente se reía, la gente se burlaba. Él pudo haber escogido darle la espalda al arca para no ser burlado por aquellas personas. Pero Noé escogió servirle a Jehová, escogió obedecer la voz de su Dios, escogió ser fiel a Dios en medio de un mundo pecaminoso,
en medio de violencia, en medio de maldad, en medio de corrupción, Él escogió ser justo. Y la Biblia dice que cuando Dios decidió destruir la tierra con un diluvio, la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque cuando le tocó escoger, como María, Él también escogió la mejor parte. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés. Moisés también fue un hombre que escogió. Mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 24 en adelante, escuche bien. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, se da cuenta que él escogió, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Le voy a explicar en palabras cortas lo que eso significa. Moisés, dice la Biblia, se le llamaba hijo de la hija del faraón. Al ser considerado hijo de la hija de Faraón, Moisés, entre las muchas cosas que poseía la grandeza del reinado egipcio. Vivía en la casa misma del faraón. Todas las riquezas de esa casa le pertenecían a él. Y había algo más. Había y tenía inclusive las probabilidades de que si el faraón moría, él podía ser faraón en Egipto. Porque él pertenecía a la realeza, a la descendencia, conforme a como se creía en Egipto, a la descendencia del rey. Si en el momento dado no había una persona capaz de ponerse en el trono, el faraón era el que escogía. De su descendencia estaba supuesto a que fuera el hijo. Pero si había un familiar cercano, el cual tuviera la capacidad, ese familiar cercano podía convertirse en el faraón de Egipto. Y esa persona cercana, hijo de la hija de Faraón, nieto del Faraón, en otras palabras, era Moisés. Moisés pudo ser Faraón de Egipto, pudo quedarse con el reinado de Egipto, poseyendo los tesoros de Egipto. Pero la Biblia dice, aleluya, en los versículos que leí, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando fue hombre, cuando fue grande, cuando entendió que la nación que esclavizaban era su propia nación, que él no era hijo de la hija del faraón, que por sus venas no corría la sangre egipcia, sino que corría sangre de esclavos, de los esclavos que tenía Faraón en su reinado, de los que eran maltratados, que él vio desde pequeño a aquel pueblo padecer. La Biblia dice que él rehusó, ya hecho grande. Me imagino que se le enfrentó a la hija del faraón, al faraón y a todo el mundo. Y dijo, ese es mi pueblo. Pero ven acá, tú eres hijo de la hija del faraón. Yo rehúso ser considerado hijo de la hija de faraón. Porque por mis venas lo que corre es sangre israelita, sangre judía. Pero esos son esclavos. Aunque sean esclavos, esos son mis hermanos. Aleluya. Y la Biblia dice que escogió. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Oh, bendecido sea el Señor.
escogió ser maltratado, ser vituperado, ser rechazado, ser perseguido, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, de los deleites que había en la casa del faraón, de todo lo que se manifestaba en la casa del faraón. A la hora de escoger, él escogió. Y la Biblia dice que hubo un día en que Moisés no fue el faraón de Egipto, pero fue el caudillo de Israel. Fue el caudillo de una nación, escogido por Dios para sacar a aquel pueblo de la cautividad, porque Dios vio en él a un hombre que a la hora de escoger renunció a los deleites temporales del pecado para agradar al Dios de sus padres. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso es que Moisés tuvo la dicha de hablar cara a cara con Dios, porque supo escoger. No se olvide que el tema del mensaje es: a nosotros nos toca escoger. ¿A quién más le tocó escoger? A Abraham. Un día Dios le dijo que se subiese un monte y que ofreciera en aquel monte a su primogénito de Sara, al que le había nacido de Sara. Él tenía otro de otra mujer, pero de Sara ese era el único, el primogénito de Sara. Y él tenía que escoger: ¿subo al monte o no subo al monte? ¿Cómo voy a matar a este muchacho si tú mismo me has dicho a mí que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y ahora me dices que lo mate? Él pudo haber dicho: esto no es la voz de Dios, esto tiene que ser la voz del diablo. Dios no es Dios de confusión. Dios no me puede decir a mí que en ese hijo mío me saldrán hijos que serán como las estrellas del cielo, y ahora decirme que lo mate. Dios no está loco. Pero mire, ni Dios estaba loco, ni Abraham tampoco estaba loco. Tenía una vida tan cercana a Dios que él decía: Dios no es loco, Dios sabe lo que hace, y él es fiel a sus promesas. Pero imagínese si Abraham creería que Dios es fiel a la promesa, que le prometió un hijo cuando era joven y se lo dio cuando ya estaba viejo. Dejó pasar años y años y años, y cuando ya Sara estaba anciana y no podía tener hijos, entonces se lo dio. Abraham dijo, dice la Biblia, que Abraham ofreció su hijo en el monte. Lo ofreció, dice la Biblia, en sentido figurado, porque dice que Abraham creía que Dios era fiel para resucitárselo aún de los muertos. En otras palabras, cuando Abraham levantó aquel puñal para arriba, Abraham no estaba jugando, Abraham lo subió para volverlo a bajar, y sobre quien lo iba a bajar era sobre su hijo. Y en el corazón de Abraham ya el hijo estaba muerto. En el corazón de él, allá adentro, ya Isaac ya estaba muerto. El puñal ya estaba clavado. Cuando se escuchó aquella voz que le dijo, detente, Abraham, ya él, su mente, ya veía al hijo muerto. Pero no lo veía ahí nada más. Abraham dijo, yo lo voy a matar porque él me prometió a mí que de este muchacho me nacería a mí una simiente que sería como la arena de la mar y como las estrellas del cielo, y yo lo voy a matar, y lo voy a matar porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él me dice que lo mate, es porque después de que yo lo mate, él lo va a resucitar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y él escogió, ¿qué escogió? Obedecer a Dios y matar a su hijo. ¿Quién más escogió? Elías. Cuando la nación completa se fue detrás de los Baales, Elías escogió servirle a Jehová. Escogió ser profeta de su Dios.
escogió pararse frente al rey. Aleluya. Y cuando el rey se puso muy altivo delante de él, le dijo: mira, ahora no lloverá más aquí, a no ser que no sea por mi palabra, y se desapareció. Y cayó la tremenda sequía sobre la tierra. Y cuando Dios le dijo: regresa y preséntate delante del rey, se presentó. Y cuando el rey le dijo: tú eres el que has turbado a Israel, él le dijo: yo no soy el que ha turbado a Israel, eres tú y tu esposa Jezabel, que lo han turbado llevándolo detrás de los Baales. Y le dijo: pero tráeme al pueblo ahora, tráeme al pueblo al monte Carmelo, y tráeme a todos los sacerdotes, y que en el monte se sepa quién verdaderamente es Dios. Cuando llegó todo el mundo al monte, que los sacerdotes de Baal se dieron tajos y se abrieron heridas, y Baal no respondió con fuego, y Elías se reía a carcajadas. La Biblia dice que a la hora de ofrecer el sacrificio, entonces Elías puso al pueblo a escoger. Y le dijo: escogeos vosotros hoy a quién serviréis. Y ustedes tienen que escoger, porque ustedes no le pueden servir a dos dioses. Ustedes no le pueden servir a Jehová y a Baal. Le dijo: si Jehová es Dios, servidle. Y si el Dios es Baal, váyanse entonces detrás de Baal. Pero los puso a escoger. Y cuando bajó el fuego, ¿sabe lo que el pueblo escogió? El pueblo comenzó a gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, alabado sea el Señor en esta hora. ¿Cuántos creen que Jehová es el Dios? Denle un aplauso grande a Jehová de los ejércitos. Él se lo merece, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Ah? Mire, amado hermano, yo podría estar toda mi noche aquí hablándole de tantos que escogieron. Le voy a mencionar uno más: Josué. Después que el pueblo entró en Canaán, que cada cual tuvo su porción de la tierra que le tocaba y de las ciudades que le tocaba, Josué ya estaba anciano. La Biblia dice que Josué reunió a todos los ancianos y reunió a todo el pueblo delante de él. Les trajo un discurso, les habló de todas las bendiciones que habían tenido de parte de Dios, de cómo los había sacado de Egipto, de cómo los había guiado en el desierto, de cómo había abierto el mar rojo, de cómo los había alimentado en el desierto, de cómo los había metido en la tierra de Canaán, de cómo le había dado a cada cual la porción de su tierra. Y después les dijo en Josué capítulo 24 verso número 15, le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. A nosotros nos toca escoger. A veces hay quienes quieren que sean otros los que escojan por ellos. Mire, yo he tratado con mujeres, por ejemplo, que han venido donde mí, viven con un hombre sin casarse. El hombre no se quiere casar con ella. Le han pedido al hombre no sé ni cuántas veces que se case con ella, pero el hombre se niega a casarse. Y han venido donde mí: mira, hermano, que yo vivo con él, llevo 10 años, 8 años, 9 años. Le pido que se case conmigo y no se quiere casar. Yo quiero que usted me diga a mí si usted cree que debo de seguir con él o lo debo de dejar. Quieren que sea otro el que escoja por ellos. ¿Para qué? Para después ir y meter a la persona que le da el consejo, meterlo en problemas con ese hombre. O si yo conozco un pastor que una mujer de su iglesia vino y le contó barbaridades de su esposo, que no se quería casar con ella y además era un abusador.
Y el hombre le dice, bueno, hermana, mire, según la Biblia, usted no debe estar con él. Porque usted vive en una condición de fornicación. Y la Biblia condena la fornicación, condena a los fornicarios. Y si él no se quiere casar con usted, se supone que usted lo deje. Y ella se fue allá a la casa del esposo. Yo te voy a dejar porque el pastor me dijo a mí que te dejara. Y a las 10 de la noche estaba el hombre tumbándole la puerta de la casa al pobre pastor, diciéndole malas palabras, diciéndole barbaridades, porque le había dicho a la mujer que lo dejara. Hay quienes quieren que otros tomen las decisiones por ellos, para después usar a esos otros y decir, fulano me dijo. Pero usted sabe una cosa, a la hora de escoger, nadie puede escoger por usted. El pastor no puede escoger por usted. El evangelista no puede escoger por usted. A usted le toca escoger. Y vamos a hablarnos con sinceridad aquí en este altar en esta noche. Nosotros no somos niños recién nacidos. Y a menos que sea una persona que no conozca el evangelio, los que estamos en la iglesia escuchamos palabra de Dios y sabemos lo que la palabra de Dios enseña. Y yo no veo por qué una persona que ya lleva 3 años, 4 años en la iglesia, es más, 1 año en la iglesia, póngale menos, escuchando palabra de Dios, tiene que venir donde uno a decirle a uno, mire, yo llevo tantos años viviendo con fulano o con fulana y no se quiere casar conmigo. ¿Usted cree que yo debo de seguir viviendo con ella? Ese cuento y de esa tontera, si usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe que eso es pecado, usted no tiene que preguntar. A usted lo que le toca es escoger y se acabó. Usted tiene que poner el asunto en una balanza. ¿Qué es lo que vale más para usted? ¿La salvación de su alma o ese hombre con el que usted vive? ¿La salvación de su alma o esa mujer con la que usted está viviendo? Yo no estoy aquí rompiendo matrimonio, pero yo estoy hablando verdades desde este altar en esta noche, hermano. ¿Por qué? Porque si Cristo viene y encuentra una persona en esa condición, esa persona se va a quedar. Y la situación tiene que arreglarse ya en el nombre de Jesús. A veces hay personas que llevan 10 años en la iglesia y todavía en esos 10 años ni se han bautizado, ni pueden coger parte, ni pueden cantar, ni pueden hacer nada, porque en esos 10 años llevan viviendo con una persona sin casarse, los 10 años que llevan en la iglesia, esperando a que la persona tome una decisión. No es la persona la que tiene que tomar la decisión. A usted es a quien le toca escoger. O usted se queda en la cocina o se sienta en la sala a escuchar palabra de Jehová. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Dios bendiga a los hermanitos allá en Argentina que me están escuchando. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. A nosotros nos toca escoger. Esa es la realidad de este asunto. Que ya no somos niños recién nacidos, sino que somos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, ya con la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, lo que sirve y lo que no sirve, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Y que a la hora de la verdad, cuando la carne se pone por el medio, a nosotros nos toca escoger. Si seguimos las pasiones de nuestra carne, si seguimos los malos deseos que dentro de nuestra carne habitan, o si nos decidimos a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Mira, hermano, esto que yo estoy predicando aquí en esta noche tiene su aplicación tanto al que le sirve a Dios como al que no le sirve. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, el adicto a droga tiene su tiempo que le toca escoger. La muchacha que da su cuerpo por dinero tiene su momento que le toca escoger.
El idólatra tiene su momento que le toca escoger. Si aquí hay una persona metida en vicios en esta noche, no le eches la culpa a nadie de la vida que tú vives hoy. Échate la culpa a ti mismo. Porque tú puedes estar arrastrado en un vicio y puedes tener muchas cosas negativas en tu pasado, como predicaba yo aquí anoche, que te empujaron, que te llevaron hasta donde tú estés ahora. Pero ahora que estás aquí sentado escuchándome a mí, el único responsable ante la presencia de Dios por la decisión que se tome hoy, eres tú mismo. Eres tú misma. Hoy se abre una oportunidad de parte de Dios para tu vida. Una puerta se abre delante de ti. Una puerta que te dice: ya no tienes por qué estar más atado a un vicio de droga. Ya no tienes por qué estar más esclavizada a una vida de prostitución. Ya no tienes por qué estar más encadenado a una vida de idolatría. Aquí está Jesucristo en esta noche, y si tú lo aceptas, se rompe la idolatría, se va la vida de prostitución, se rompen las cadenas de alcoholismo y de droga. Y si estás endemoniado, se rompe la cadena del demonio, porque el poder de Dios está aquí para libertarte. Pero a la hora de la verdad, a ti te toca escoger. Tienes que escoger entre la droga y Cristo. ¿Con qué te quedas? Entre la prostitución y Cristo, ¿con qué te quedas? Entre la imagen de San Lázaro y Cristo, ¿con qué te quedas? Entre esa vida de maldad y de pecado que vives en el día de hoy, ¿con qué te quedas? Hubo un día cuando un hombre llamado Pilato puso a una nación a escoger. Le sacó delante de ellos a un criminal llamado Barrabás y a un justo llamado Jesucristo. Y les dijo: aquí tienen a Barrabás. Ustedes lo conocen. Es un criminal. Es un asesino. Es un ladrón. Y aquí tienen a Jesucristo. Ustedes también lo conocen. Es el que sanaba enfermos, es el que le abría los ojos a los ciegos, es el que desataba la lengua del mudo, el que destapaba el oído del sordo, el que limpió la lepra del leproso, el que levantó a Lázaro de la tumba, el justo. Aquí lo tienen. Barrabás a un lado, Jesús llamado el Cristo al otro. Y le dijo: ¿a quién ustedes escogen? ¿A quién suelto para que viva con ustedes? ¿Y a quién mando a matar en la cruz? La Biblia dice que aquel pueblo, el mismo pueblo que cuando él entró en aquello que se llama la entrada triunfal en Jerusalén, lo recibió diciendo: bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el Hijo de David. Comenzó a gritar: suéltanos a Barrabás, suelta a Barrabás, suéltalo. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aquel hombre, dice la Biblia, que se lavó sus manos. Se lavó sus manos diciendo: libre soy yo de la sangre de este justo. Y aquel pueblo gritó: su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se maldijeron y su maldición se les cumplió. Millones de ellos han muerto de muertes horribles desde que escogieron a Barrabás y escogieron que la sangre de Cristo cayera sobre sus cabezas como maldición.
Escoger a Barrabás es escoger la muerte. Escoger a Barrabás es escoger el mundo. Escoger a Barrabás es escoger el pecado. Escoger a Barrabás es escoger la droga, el vicio, el licor, la prostitución, el adulterio, la fornicación y todo lo malo que el mundo ofrece. Escoger a Cristo es escoger la vida. Escoger a Cristo es escoger el cielo. Escoger a Cristo es escoger la salvación eterna. Escoger a Cristo es escoger su sangre. Y escoger su sangre es limpiarse de todo pecado ante la presencia de Dios. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A nosotros nos toca escoger. Termino con estas palabras en esta noche. Lamentablemente son muchos los que no están sabiendo escoger. Aún dentro del evangelio, dentro de las iglesias hoy en día, se ha metido una de mundanalidad. Se ha metido una de cosas. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Decimos que Cristo viene y vivimos como si Cristo no viniera nada. Decimos que la trompeta va a sonar, damos un montón de conferencias proféticas para probarle a la gente que Cristo viene, y después usted ve que los mismos que enseñan que Cristo viene, después usted los ve que se ponen un traje de baño y se van para la playa a bañarse como si Cristo no viniera nada. Hello. ¿Ah? Dan una conferencia profética, le enseñan al pueblo que Cristo viene, después están jugando pelota en un parque. ¿Cómo están la gran mayoría de las iglesias hoy en día? Llenas de equipos, hermano, equipos de pelota, equipos de baloncesto, equipos de fútbol. ¿Ah? ¿O no es así? Discotecas cristianas. Por allá, yo no sé aquí, pero por allá por Nueva York ahora están las discotecas cristianas. Lugares hasta donde, mire, ahora mismo hay hasta quienes enseñan que un hombre puede bailar los himnos después que sea con su esposa. Y ahora hay lugares donde los esposos pueden ir a bailar himnos. Así que cogemos un himnito como Dios está aquí y lo bailan a son de bolero. Y un coro lo bailan a son de guaguancó, de salsa. ¿Ah? Bueno, ¿hasta dónde ciertos predicadores, supuestamente doctores en teología, según ellos, que yo no sé dónde les regalaron el diploma ese, que dicen que son y que doctores, y yo digo que ni para enfermero sirven, ni para enfermero, hermano, ni para enfermero sirven. Mire, hermano, un doctor así a mí no me puede tocar. Alabado sea Dios en esta hora. Yo no sé cómo estarán las cosas en Argentina, a lo mejor ya estas cosas no pasan. Yo hace mucho tiempo que no voy por allá, pero estuve 2 veces allí predicando. ¿Ah? Pero usted sabe cómo esto está a nivel mundial. A nivel mundial. Nosotros estamos levantando obra en Holanda y allá está lo mismo. Ya nada es malo. Todo se puede. No importa cómo viva, como quiera te va. Cristo lo que mira es el corazón. Mi amado hermano, tenga mucho cuidado, que Dios pone a los hombres a escoger. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El hombre que le sirve a Dios tiene que escoger entre Dios y la carne, con qué se queda. Entre Dios y el pecado, con qué se queda. Un día Abraham y Lot se vieron las caras, se vieron de frente uno al otro. Había pleito entre los siervos de Abraham y los de Lot. Y Abraham miró a Lot y dijo: mira, Lot, vamos a hacer una cosa. Vamos a separarnos
tú y tus hombres y los míos no pueden vivir juntos. Abraham era un hombre de paz y aquello era un hombre de guerra allí. Le dijo, escoge, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú escoges el llano, yo me voy al monte. Si tú escoges el monte, yo me voy al llano. Escoge tú. Y luego miró el monte y vio que el monte estaba seco, árido. Vio que en el monte no había agua. Y miró para el llano y vio que el llano estaba verdecito. Y vio que en el llano había agua y que sus animales podían engordar en el llano. Y la Biblia dice que Lot dijo, yo me quedo con el llano. Y Abraham dijo, pues déjame a mí el monte. Y Abraham se fue al monte. Y allá en el monte Abraham comenzó a abrir hoyos para hacer pozos de agua. Mientras que Lot con sus animales se fue al llano. Pero usted sabe cómo la Biblia lo registra. La Biblia dice, y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. El peligro del llano es el peligro de la vida fácil. El peligro del llano es el peligro de escoger no lo que conviene a nuestra vida espiritual, sino lo que conviene a la carne. El peligro del llano es que a veces donde están las cosas fáciles, también está Sodoma y Gomorra esperando por uno. A Dios siempre le agradó el monte. Los hombres de Dios, usted ve que siempre se iban al monte. Moisés subía al monte a hablar con Dios. Elías se metió también allá en un monte. Abraham escogió el monte, alabado sea el Señor para siempre, porque el monte es algo firme. Cuando usted mira hacia el monte, aleluya, cuando usted mira la cumbre del monte, usted tiene que ver el cielo, porque el monte señala hacia arriba. Oh, gloria a Dios. Y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra, y de allí se mudó dentro de la ciudad. Se perdieron sus hombres, se le perdieron las hijas, se le perdió la mujer. Alabado sea Dios. En esta hora, mi amado hermano, hay que saber escoger, y no va a escoger el pastor, ni va a escoger la pastora, ni va a escoger el misionero, ni tampoco el evangelista. Va a escoger por usted. A usted le toca escoger en esta noche. Alabado sea Dios.